Buenas tardes todos y todos. En el video de hoy vamos a presentar otro aspecto de lo que podríamos decir es parte de la política monetaria, pero que no pasa por la hoja de balance del Banco Central. ¿Okay? A veces se considera que eso es un asunto de regulación del sistema bancario y financiero, no es propiamente política monetaria. Se podría discutir acerca de la denominación adecuada de estas herramientas de regulación, pero no hay duda de que en un sentido más estrecho y un sentido más amplio forman parte de influenciar el sistema monetario con determinados objetivos, ¿okay? Que pueden ser objetivos similares a las que hemos discutido en el marco de la política monetaria en sentido más estrecho, que habíamos visto que eran actividades del Banco Central que modifican la hoja de balance del Banco Central y a través de eso influyen condiciones, comportamientos del sistema monetario. ¿Okay? Aquí pasamos por un conjunto de elementos que no influyen en la hoja de balance o de forma, digamos, no modifica de forma directa la hoja de balance del Banco Central. Ok, en un primer momento quisiera abrir una pequeña paréntesis porque efectivamente hay un aspecto que podemos decir que forma parte de la constitución o organización del sistema monetario que sí afecta la hoja de balance del Banco Central y no habíamos incluido en los videos anteriores. Eso me estoy refiriendo aquí a la creación de medios de pago emitidos por el Banco Central diferentes a los billetes usualmente visto como el dinero de alto poder que está en circulación general, a diferencia de las reservas que, como ustedes saben, solo circula entre bancos. Entonces tenemos la posibilidad de que los bancos centrales emitan un tipo de dinero adicional, ¿okay? Dinero electrónico, ¿okay? Eso se debate entre todos los bancos centrales grandes, por lo menos del mundo, si es que el Banco Central debería poner a disposición de los ciudadanos un tipo de medio de pago que es un pasivo del Banco Central, es similar en ese sentido a un billete, pero que no es físicamente tangible, no se comporta como un dinero tangible, sino como un dinero electrónico o virtual. Entonces, eso simplemente implicaría, aquí tiene un pequeño registro, cómo sería la transformación de depósitos por un cliente en dinero electrónico, ¿okay? Este tema en particular, digamos, los bancos centrales están presentando para ofrecer como alternativas a las diferentes criptomonedas que permiten hacer pagos, por ejemplo, transfronterizos, sin recurrir a los sistemas de pago bancarios, que, digamos, los bancos centrales observan con cierta desconfianza, porque es realmente un tipo de activo que puede ser usado para efectuar pagos que escapa al control del Banco Central, y a mediano plazo, digamos, los bancos centrales están reflexionando si eso va a socavar parcialmente su autoridad, su soberanía monetaria, ¿okay? En el caso del Ecuador, esto se planteó como una opción para poner a servicio de los agentes económicos un medio de pago emitido por el Banco Central que puede ser transferido de forma sencilla. Por ejemplo, no implica tener acceso a una cuenta bancaria, sino que era un sistema a través de los celulares. Entonces, eso fue el inicial proyecto de la billetera electrónica, del dinero electrónico del Banco Central. Fue luego cerrado y pasado a manos de los bancos comerciales, ¿okay? Pero eso muestra que en principio es posible, aún en dolarización, la emisión de un medio de pago
al uso del conjunto de la sociedad en esa forma de dinero electrónico. ¿Okay? Eso afecta la hoja de balance porque ese dinero electrónico emitido por el Banco Central va a aparecer en el pasivo del Banco Central como aparece billetes en circulación en el pasivo del Banco Central con moneda propia. ¿Okay? Eso solo era una paréntesis que quería brevemente mencionar. Ok, segundo, entonces podemos identificar digamos diferentes objetivos y herramientas o instrumentos con las cuales se puede intentar perseguir esos objetivos. ¿Okay? Cuando hablamos de objetivos, digamos, estamos hablando de un abanico de posibles objetivos, metas que se podría intentar perseguir con el uso de esas políticas monetarias y de regulación del sistema bancario financiero que eventualmente pueden ser complementarias a las políticas monetarias más tradicionales, por ejemplo, como la regulación de la tasa de cambio o la modificación de la tasa de interés, por ejemplo, que hemos discutido en los videos anteriores. ¿Okay? Aquí hay una gran amplitud de diferentes herramientas y objetivos. ¿Okay? Eso tiene que ver con que el sistema bancario, dado que es el sistema que organiza los pagos, que permite la creación de crédito y el financiamiento de la producción, juega realmente un rol esencial como una infraestructura social fundamental, como la infraestructura de telecomunicación, de transporte, etcétera. La infraestructura de pagos es un elemento esencial de las sociedades modernas que justamente son mediadas, la reproducción de la sociedad es mediada por el intercambio monetario, ¿okay? Y la organización en el tiempo de la actividad económica está mediado por los procesos de crédito y financieros. ¿Okay? Entonces, eso hace que, en principio, un gran número de problemas sociales y económicos se podría intentar influenciar mediante esos diferentes mecanismos que vamos a discutir. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir necesariamente que todos esos objetivos deberían perseguirse mediante intervención sobre el sistema monetario. ¿Okay? Y tampoco quiere decirse que todos esos objetivos se pueden perseguir a la vez sin que van causando contradicciones que van a aparecer en otra dimensión del sistema monetario o de la economía en general. ¿Okay? No se está argumentando de que se puede alcanzar cualquier objetivo con ese tipo de regulaciones. ¿Okay? Pero lo que se quiere decir es que en principio hay la posibilidad de una amplia regulación y entonces hay el debate acerca de cuáles son los mecanismos políticos que deben regular la puesta en marcha de ese tipo de regulaciones, la fijación de objetivos, la aplicación de herramientas, etc. ¿Quiénes deberían decidir sobre ello? ¿Y en qué medida cuando se dice que esto no debe ser parte de un proceso político, en manos de quiénes van a quedar esa decisión? ¿Okay? La no regulación también es una regulación. ¿Okay? Por otra parte, hay que comprender que cuando teníamos nuestra pirámide monetaria y habíamos analizado la política monetaria en la cual el Banco Central intenta modificar su hoja de balanza, creando particularmente o destruyendo pasivos monetarios que están en manos de los bancos en primer momento, ¿okay? Hemos visto que un problema esencial es cuál es la capacidad de transmitir
modificaciones en la cúspide sobre el siguiente nivel, ¿no? Eso aparece en tan esencial en un momento de si la tasa de interés que el Banco Central va a establecer mediante sus intervenciones en el mercado abierto o con las facilidades permanentes se traducirá o no a una modificación de la tasa de interés que tienen que pagar los agentes económicos a los bancos, ¿ok? Ese es otro mercado monetario. Aquí estamos en el mercado monetario en el cual los bancos se prestan entre sí dinero de alto poder. Esas condiciones, esas tasas de interés se transmiten o no se transmiten, o bajo qué condiciones se trasladan, digamos, esas modificaciones. Por ejemplo, si el Banco Central decide reducir la tasa de interés, realmente se va a reducir aquí la tasa de interés. Eso no está tan claro. Entonces tiene que ver porque el sistema es híbrido, hay un agente público, políticamente regulado, con mandatos políticos, etcétera, que va a hacer cosas, pero aquí abajo en la segunda segmento de la pirámide hay un conjunto de empresas capitalistas o no capitalistas, como cooperativas o eventualmente como bancos públicos. Bueno, todos persiguen ciertos objetivos en función de su naturaleza y los intereses de sus propietarios, de sus gerentes, etcétera. Y no es seguro que ellos se comportarán de la forma como de pronto el Banco Central lo quisiera, ¿ok? Entonces estas políticas que vamos a analizar ahora son diferentes mecanismos a través de los cuales se podría intentar intervenir directamente sobre el comportamiento de estas entidades que se encuentran aquí en el segundo piso de la pirámide, de forma que ellos crean ciertas condiciones en el sistema monetario y eventualmente influyen en ciertas condiciones en el sistema económico y social en su conjunto, ¿ok? Esta es la idea. Ahora, cuando hablamos de objetivos, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar en un primer momento de la estabilidad del sistema bancario, ¿okay? La estabilidad del sistema bancario es esencial porque sabemos que el dinero que circula en los sistemas modernos son promesas de pagar, promesas de efectuar pagos, promesas de entregar billetes, promesas de tener la capacidad de efectuar una transferencia a otro banco, etcétera, etcétera. Una promesa es siempre algo hipotético, tiene que darse las condiciones para que la promesa puede cumplirse. Entonces, obviamente, cuando un banco no puede cumplir su promesa, entonces colapsa, digamos, esa homogeneidad del sistema monetario. Los depositantes no pueden usar sus fondos para efectuar pagos, probablemente no pueden usar sus fondos para nada. En realidad hay el riesgo que eso contagie a los demás bancos, etcétera. Entonces, para garantizar la estabilidad hay que intentar crear condiciones o regulaciones o intervenir sobre el sistema para que no tendrá que ocurrir lo que habíamos visto en el otro plano de la política monetaria, un comportamiento del Banco Central como prestamista en última instancia, ¿okay? Prestamista en última instancia, el banco tiene que jugar cuando esto ya quebró, ¿no? Cuando eso ya no funcionó. Entonces ustedes ven, hay una complementariedad entre esos diferentes planos, ¿okay? Entonces aquí hablamos de estabilidad bancaria, la perspectiva micro, en el sentido en que se considera que son las características particulares de cada entidad bancaria o financiera que definen si es una entidad estable o no. Eso tiene básicamente que ver con su situación de liquidez, su relación entre activos líquidos y pasivos líquidos, su relación su situación de solvencia, su capital propio, digamos, cuál es el valor neto el capital propio, ciertos tipos de pasivos que tienen la posibilidad de absorber pérdidas antes de afectar a los depositantes, etc. Entonces, esta es una visión que, digamos, busca crear estabilidad imponiendo ciertas obligaciones a las entidades de forma individual, ¿okay? A eso se vino a agregar una segunda visión, una visión que a veces le llaman macroprudencial.
la idea, digamos, eso surge de la comprensión de que realmente la posición o la situación de una entidad es dependiente no solamente de su condición individual, de su hoja de balance individual, sino del contexto financiero más amplio, ¿no? En particular, los activos de una entidad, siempre su valor dependerá del valor de mercado, su liquidez dependerá de la posibilidad de vender esos activos a su precio correcto y obtener entonces fondos líquidos para efectuar pagos y cumplir esa promesa que es la esencia de los depósitos. Y esa situación no depende de la situación individual, depende de la situación colectiva, ¿ok? Qué tan profundo, qué tan líquido están los mercados en el cual un banco puede obtener más liquidez o más dinero de alto poder para cumplir sus promesas. Entonces, eso significa que no es suficiente simplemente mirar la situación individual, porque hay momentos, en situaciones de auge, los activos, el valor de los activos sube, hay optimismo, es muy fácil vender cartera de crédito, todo tipo de deudas es muy fácil de vender, etcétera. Todo el mundo está muy líquido y muy solvente, pero el momento en que comienza a haber una contracción, una pequeña crisis, etcétera, esa situación se invierte para todo el mundo. Lo que antes parecía muy bien, ahora resulta que estos papeles son un poco de dudosa calidad, difícilmente puedes obtener más préstamos, pues difícilmente puedes vender tu cartera de crédito porque todo el mundo sospecha de un gran número de prestamistas insolventes, etcétera. Entonces, la hoja de balance que se ve tan bien en buenos tiempos, bueno, se ve bastante mal en malos tiempos. Y entonces, y eso implica también que hay mecanismos que refuerzan los ciclos financieros, ¿ok? Porque cuando todo va bien, la situación de los bancos está muy bien y otorgan mucho más préstamo porque todo está muy bien, y eso contribuye obviamente de forma colectiva a volver la situación colectiva aún mejor, mejorando aún más las hojas de balance, y hay una retroalimentación positiva ahí que es la parte ascendente del ciclo económico o financiero en ese caso, o incluso puede desarrollar una burbuja financiera, una burbuja de bienes, de activos reales, como de bienes raíces, por ejemplo, y cuando esa pasa, ¿okay? Los bancos se endeudaron más, los agentes están más endeudados, ¿okay? El apalancamiento, el leverage, el apalancamiento aumentó, entonces la situación estaba bien cuando el mercado estaba bien, pero apenas que el mercado ya no está tan bien, digamos, ese apalancamiento más amplio se volvió más grave y entonces eso implica que ahora, para hacer frente a esas dinámicas, ¿okay? La regulación muchas veces no solamente va a definir obligaciones en términos de liquidez, de liquidez y de solvencia en títulos individuales, sino va a poner en relación ciertas características macroeconómicas, por ejemplo, como la variación mensual de los precios de bienes raíces, ¿okay? O como la expansión del crédito en los últimos meses, etcétera, lo va a introducir como factores de corrección para intentar frenar eso, frenar la sobreapreciación o la sobrevaloración de la hoja de balance de sus entidades, y frenarles en el comportamiento, digamos, de sobreconfianza que puede derivar, ¿okay? Un autor que también, digamos, se inscribe en esa herencia keynesiana que veíamos, que se ha discutido en los grupos de teoría monetaria, no de política monetaria, pero de teoría monetaria, es Hyman Minsky. Hyman Minsky parece que fue estudiante también de Schumpeter, puede que me equivoque, pero aquí hay una lógica de los procesos cíclicos que está de Schumpeter, pero hay una interpretación también de los procesos monetarios que hereda de Keynes. En particular, un libro muy famoso de él es
estabilizar una economía inestable. ¿Okay? Y digamos todo eso se desarrolló muchísimo a partir de la crisis del 2008. Okay. Luego hay una dimensión que tiene que ver con esa cuestión de la infraestructura social de los sistemas de pago. ¿Okay? Para que la economía funcione se necesita sistemas de pago que permiten a los agentes efectuar pagos de forma segura, de forma barata, de forma rápida, en todo el territorio nacional, etcétera, etcétera. Entonces, una de las regulaciones pueden apuntar a mejorar, estabilizar, ampliar, profundizar, etcétera, esa infraestructura para que los demás procesos económicos puedan, digamos, asentarse sobre una infraestructura de pagos sólida. ¿Okay? Luego podemos también pensar en un objetivo que tiene que ver con el desarrollo de la economía en general o el proceso de acumulación. ¿Okay? Sabemos que los bancos, a la hora de otorgar préstamos, deciden qué es lo que se va a producir y qué es lo que no se va a producir. ¿Okay? Quien obtiene financiamiento puede emprender un proceso productivo. Quien no lo obtiene, pues no. Los bancos decidirán, y otras instituciones financieras, quienes podrán invertir, el sector público, el sector privado, para qué objetivos, etcétera, solamente en la construcción de departamentos de lujo, en la construcción de casas populares, en el proceso productivo agrícola, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones de otorgar créditos son decisiones acerca de dónde debería acumularse capital y transformar las condiciones de producción, donde no, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, una política puede también intentar poner cierta regulación con el fin de que el sistema monetario y intrínsecamente conectado a ello financiero contribuya de mejor forma al desarrollo del país. Entiéndase eso como se quiera, eso no es una afirmación de que eso sea un objetivo en sí, pero es una posibilidad de que se intente poner al servicio de objetivos de desarrollo, de objetivos de crecimiento, de objetivos de transformación productiva, por ejemplo, el sistema monetario y financiero. Okay. Otro ejemplo del cual no se habla muchas veces de forma abierta es la cuestión de la relación de clases o la relación entre acreedores y deudores. ¿Okay? En la medida en que los bancos otorgan préstamos, son intermediarios y a veces con capital propio directamente financian, son el punto donde se cristaliza la relación entre sectores deudores y sectores acreedores, ¿ah? Y son donde pasa la apropiación de una parte de la riqueza social en forma de intereses y comisiones, etc. Entonces, es posible considerar que una parte importante de la determinación de la distribución de los ingresos en una sociedad están mediados por el sistema monetario, bancario y financiero. ¿Okay? Y entonces se puede pensar en una regulación de ese sistema que apunte a inclinar en una dirección u otra un poco esa balanza, ¿no? Y cuando no se habla de eso, también tal vez simplemente es el caso que la regulación se va a hacer en favor de la clase propietaria y entonces mejor no se habla de eso. Pero aun cuando no se dice que se va a hacer ningún tipo de regulación para digamos limitar, por ejemplo, la apropiación de riqueza por parte de este sector bancario y financiero, por parte de los acreedores de forma más amplia, bueno, tal vez simplemente se deja mano libre a esos sectores para apropiarse de una parte de la riqueza social mediante esos mecanismos monetarios y financieros. ¿Okay? Luego hay una dimensión diferente que tiene que ver con la relación económica que tiene el país con el resto del mundo. ¿Okay? Lo que aquí BDP es balanza de pagos. ¿Okay? El país es económicamente abierta, ¿no? Con mayor o menor medida, pero es abierta.
y lo que ocurre en su sistema monetario y de las consecuencias que derivan de este sistema monetario tendrá influencia sobre la situación externa, ¿okay? En términos de flujos de capital, en términos de la cuenta corriente, del excedente o del déficit comercial, de servicios, de remuneraciones, etcétera, etcétera, flujos de capital. Entonces se puede pensar hacer regulaciones con objetivos de inclinar, digamos, el efecto que tienen las condiciones existentes en el sistema monetario sobre la relación externa en un sentido u otro, ¿okay? Típicamente eso es para poner freno a los flujos de capital caliente, hot money, que entra, que sale, por ejemplo, que desestabiliza la tasa de cambio, etcétera. Uno puede pensar en regulaciones del sistema monetario y bancario que ponen límite a esos flujos de capitales calientes o capitales golondrinas, a veces también se denomina aquí. Ok, y finalmente uno puede también pensar que dado la centralidad de este sistema y su papel en finalmente el valor social toma la forma monetaria en nuestra sociedad, entonces el objetivo del crimen es la forma monetaria de la riqueza muchas veces, entonces, o por lo menos pasa por la forma monetaria. El proceso criminal siempre pasa por formas monetarias, hasta, por ejemplo, pensemos en el narcotráfico, por ejemplo, obviamente solo vender sin transformar las drogas vendidas en dólares y luego, bueno, volver a invertir eso en más actividad criminal y intentar mayor, es la misma lógica de acumulación, solo fuera de los ámbitos que la ley considera justificada. Entonces, todo tipo de regulación de las actividades, digamos, legales y ilegales, puede tener su contraparte en el plano de la regulación del sistema monetario y financiero. ¿Okay? Toda la cuestión que regule o intente poner fin, o por otro lado intente facilitar, quién sabe, facilitar la evasión fiscal, el lavado, la transferencia de recursos mal habidos de un país a otro, etcétera. Todo eso podría expresarse en el plano monetario. ¿Okay? Entonces, esos son un conjunto de diferentes objetivos que uno podría tener en mente cuando se va a acercar a digamos, organizar la regulación del sistema monetario y financiero. Eventualmente hay otros objetivos también, no es exhaustivo, pero probablemente son los más importantes. Ahora, del lado de las herramientas, ¿okay? ¿Con qué tipo de regulaciones podríamos intentar alcanzar esos objetivos? ¿Okay? Entonces podemos pensar en la regulación de la tasa de interés. ¿Okay? Hay una regulación no a través de contraer o expandir la base monetaria, sino a través de la imposición directa de máximos, de mínimos, de tasas de interés activos, pasivos, etcétera, de, por ejemplo, tipos de créditos, de tipos de garantías que deben ser aceptados. Y aquí también podríamos pensar en todo el derecho de coactivas, ¿okay? Bajo qué condiciones, en qué circunstancias, con qué tiempo se puede rematar una propiedad que está puesta de garantía, se puede ir por la propiedad de un garante, las deudas con el sistema financiero son heredables, no son heredables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es, digamos, un grupo del tipo de regulaciones que podríamos imaginarnos. ¿Okay? Entonces siempre tengan de vista que lo esencial aquí es que el dinero que circula, en parte importante, en forma de depósitos, está creado mediante el otorgamiento de préstamos. ¿Okay? Otorgamiento de préstamos implica existencia de deudas. Existencia de deudas, existencia de intereses de pagar y todo eso. Entonces, el sistema monetario está inmediatamente, de forma intrínseca, conectado con los problemas financieros y esos. Entonces, la regulación de esas condiciones es una regulación del sistema monetario y una regulación del sistema financiero. ¿Okay?
Ok, podemos pensar en una regulación de la estructura de la hoja de balances de las actividades bancarias, de las entidades bancarias y otras entidades financieras. ¿Okay? La regulación de estructura de las hojas de balance. Tienen que tener en mente cuál es la estructura de la hoja de balance de un banco. ¿Qué tiene el activo? ¿Qué tiene el pasivo? ¿Cuáles son los diferentes componentes? Si ustedes se acuerdan, como activos, tiene activos líquidos que les permiten efectuar pagos, reservas, tal vez depósitos en otros bancos, eventualmente billetes, eventualmente depósitos en el exterior. Luego, como activos no líquidos, básicamente la cartera de créditos, tal vez algo intermedio, son ciertas inversiones que sí son enajenables, como por ejemplo en papeles de la deuda del Estado, que no son tan líquidos como depósitos, pero si existe un mercado más o menos profundo de títulos de deuda, puede ser transformado más o menos fácilmente en dinero de alto poder. Es del lado de los activos, más o menos así, los elementos más importantes. Del lado de los pasivos tenemos los depósitos con sus diferentes estructuras temporales, depósitos a la vista, que son los que pueden ser inmediatamente transferidos o retirados, y toda la gama de diferentes depósitos de ahorro, pólizas, de inversión, etcétera. Otras deudas, por ejemplo, si un banco emite bonos para financiar su actividad, luego tenemos el capital acumulado por las reservas, y tenemos el capital propio. El capital propio es esa parte que efectivamente hace el valor propio de la entidad, que es la diferencia entre el conjunto de activos y el conjunto de pasivos propiamente hablando. ¿Okay? Tenemos aquí el capital propio, aquí tenemos los activos y aquí tenemos los pasivos, y en los dos tenemos grados de liquidez, ¿okay? de lo más líquido a lo menos líquido. Entonces se puede decir cuantitativamente, por ejemplo, cuánto capital propio debes tener, o cuál es la relación entre tu capital propio y los depósitos, o entre tu capital propio y la cartera de crédito. Cuánto debes tener aquí como previsiones para la pérdida para absorber la pérdida de una cartera vencida, por ejemplo. Puedes decir cuánto es tu fracción de la liquidez que debes tener como activo con relación a los pasivos líquidos que tienes en forma de depósitos. ¿Okay? ¿Qué fracción de depósitos debes tener cubierto con activos líquidos, etcétera? Eso es el término cuantitativo. En el término cualitativo también puedes decir qué tipo de activos líquidos puedes tener, qué tipo de activos no líquidos debes tener. Puedes tener máximo un cierto porcentaje de exposición de tu cartera de crédito por cada sector industrial, por ejemplo, por inversión interna y externa. Tienes un máximo por financiamiento externo que tengas en el banco. ¿Okay? Todas esas cosas que dicen tú como banco no puedes tener más o menos de esto, no puedes tener demasiado de esto, etcétera, etcétera, serían regulación cualitativa y cuantitativa de la hoja de balance del banco. ¿Okay? Hay una herramienta que ahora es un poco pasada de moda, con razón o sin razón, que se llama la orientación de crédito, que quien la defiende mucho como política monetaria es Richard Werner. Que Richard Werner en particular analizó el beneficio de esta política para la recuperación industrial. Creo que es Richard. Déjeme ver un segundo, por favor. Ok, sí, es Richard Werner. Ok, aquí un libro de él, Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance, justamente habla de cómo la orientación del crédito en los sectores productivos, orientados por lo que se llama una credit guidance o window guidance,
orientación de crédito, decidir a los bancos, ustedes no pueden tener más que tal porcentaje de sus créditos a tales sectores, o ustedes no pueden aumentar más que por tal porcentaje mensualmente los créditos hacia ciertos sectores, es un fundamento. Tradicionalmente era una política bastante usada y después supuestamente fue considerado como distorsionante de las fuerzas del mercado, etcétera, y fue básicamente abandonado. Pero aquí la idea es que la regulación decide el uso que se da del crédito. Okay. Pone límites al uso, por ejemplo, pone límites al porcentaje de todos los créditos que el banco puede otorgar, por ejemplo, para consumos de automóviles, crédito de automóviles, crédito de consumos de electrodomésticos, etc. O pone un mínimo de lo que debe dar en créditos a la pequeña actividad industrial, etc. ¿Okay? Luego tenemos herramientas que tienen que ver con la regulación del mercado. Regulación de mercado, creación de competencia, limitar la aglomeración de diferentes entidades bajo un solo control, lo que llaman grupos financieros aquí en la legislación nacional, límites a la constitución de grupos financieros que puedan, límites a un poder monopolístico o demasiado grande, oligopolístico, fuerte de ciertas entidades, con el fin de mantener la competencia, la inclusión financiera, etcétera, etcétera. Eventualmente también apunta después eso a cuestiones de costos, de cobros a los clientes, etcétera, que como todo la posición monopolística en general permite extraer un mayor precio para sus productos en cualquier sector. ¿Okay? Y luego podemos pensar en tipos de regulación de procedimientos, tipo qué tipo de información un banco debe obtener de sus clientes antes de aceptar un dinero como depósitos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora ustedes ven, hay una matriz, un conjunto de activos, un conjunto de objetivos y un conjunto de herramientas posibles de la regulación. ¿Okay? Ahora, yo quisiera que paren un ratito este video y analicen, hagan una matriz, anoten eso, tomen una captura de pantalla, igual se puede encontrar en el aula, en el pizarrón virtual, y de ahí analicen en dónde ustedes creen que podría haber una conexión entre objetivo y herramienta. ¿Okay? Este objetivo, por ejemplo, del funcionamiento del sistema de pago, se puede utilizar esta herramienta. ¿Cómo concretamente funcionaría? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el mecanismo? O tal vez no, tal vez el proceso de acumulación podría esto ayudarse con la regulación del mercado o no, o quizás más con esto pero también con esto, etcétera, etcétera. O sea, tómense el tiempo de pasar por cada una de estas casillas, ¿okay? Se toma un poco de tiempo y reflexionen. ¿Este objetivo se puede eventualmente fomentar con esta herramienta o con esta otra herramienta, etcétera? ¿Okay? Y eventualmente también reflexionen cuáles podrían ser los efectos secundarios que estas diferentes políticas podrían tener sobre otros aspectos. Por ejemplo, si yo digo, esto voy a poder hacer con la orientación de crédito, pero puedo decir, bueno, esto sí podría eventualmente conducir a tener un efecto sobre este objetivo, pero esto también tendrá un efecto sobre este objetivo y habría que reflexionar en qué medida, esos son solo ejemplos hipotéticos, en qué medida, digamos, lo que crea aquí de bueno, aquí podría ir en contra de nuestro sentido, ¿ok? Entonces reflexionen por favor sobre ello, hagan una matriz y apunten las cosas y luego se discutirá eso en clases y vamos a discutir algunos de los aspectos que consideramos nosotros como especialmente importantes en estas discusiones. ¿Okay? Tómense el tiempo que implica reflexionar acerca de las combinaciones basándose ustedes en el conocimiento que ustedes tienen del sistema financiero,
de la economía y también en todo lo que hemos venido a analizar sobre el sistema monetario moderno. ¿Okay? Solo entre paréntesis, todas esas regulaciones no necesariamente son efectuadas por el Banco Central, ¿okay? Pueden ser efectuadas por un conjunto de entidades como lo puede ser el Banco Central, la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el SRI, el Código Integral Penal, etc. Y entonces ahí obviamente se plantea el problema, si todo el mundo intenta aquí intervenir de alguna forma u otra, ¿va a dar eso necesariamente lugar a una organización coherente, pertinente del sistema monetario y del sistema financiero? O eventualmente lo que unos intentan hacer, los otros van a intentar de deshacer, o van a hacer algo con otro objetivo loable y todo, pero que va a socavar el objetivo también loable del otro, por la naturaleza, cómo están conectados internamente todas esas dimensiones al funcionamiento del sistema monetario y financiero. ¿Okay? Entonces después discutiremos en clases sus propuestas y sus ideas. Muchas gracias por la participación.